Hola, buenas tardes compañeros, buenas tardes maestro. Mi nombre es Loren Berenice Cedillo Daniel y el día de hoy les voy a hablar de la reforma educativa en México en el año de 1867. Primeramente me gustaría dar un poco del contexto que se vivía en ese momento en México y también el cómo y el por qué se realizó una reforma en ese año. Nos remontamos al año de 1860. En este año termina la Guerra de Reforma. Como sabemos, en dicha guerra figuraron personajes como Benito Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, que tiempo después también estarían implícitos en la historia de la educación en México. Seguidamente, en el año 1861, Benito Juárez asume la presidencia de México, lo cual, al pertenecer a los liberales, no le pareció bien a los conservadores. Por esa razón, en el año de 1862, estos últimos traen a los emperadores Maximiliano y Carlota para crear un imperio en contra del presidente. Pero cuando llegan al territorio azteca y se percatan de la situación que se vivía en el ámbito educativo, Maximiliano comienza a realizar una serie de cambios, una serie de reformas, las cuales formaban una educación con tintes, se puede decir, positivistas, y que era algo a lo que los liberales adjudicaban, ¿no? Que se adjudicaban los liberales, y que uno de sus propósitos principales era separar la Iglesia del Estado. Esto disgustó a los conservadores, puesto que sus principios son los mismos que defendían los liberales, o sea, los que estaban en contra, ¿no? En el año de 1867 muere Maximiliano. Esto provoca prácticamente la victoria de los liberales, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, Benito Juárez comienza a razonar la educación en México y opta por crear una ley la cual atienda a los nuevos requerimientos que se presentaban en esos momentos en México. Esta ley contaba con una orientación positivista, puesto que era el principal como principio que seguían los liberales, y su fin era ordenar y reorganizar la base de la educación en todo el país. Para ello, el exministro de Fomento México, Ignacio Ramírez, quien había estado trabajando de la mano con el ya fallecido Maximiliano para lograr separar la Iglesia del Estado, convoca al filósofo, médico, político y diplomático Gabino Barrera, el cual había promulgado la que llamó la oración cívica, que atrajo la atención tanto de otros filósofos como de Ignacio Ramírez. Lo convocó para reunirse, ya que era necesario organizar y reorganizar una ley educativa para todo el país. Desgraciadamente, esa ley solamente pudo ser vigente en el Distrito Federal y en sus distintos municipios, aunque se había pensado que esta ley fuera nacional. ¿Qué pasó aquí? Pues la razón de esto fue que se realizó en un solo día. No tuvieron mucha preparación, no tuvieron mucho tiempo para prepararla y perfeccionar la ley, puesto que era necesario hacerlo rápido y quisieron hacerlo muy apresuradamente, así que no fue del todo correcto. Pero, ¿qué se preguntaba? ¿Qué decía? ¿Qué era esta ley? Esta ley se preguntaba qué era lo que se buscaba formar en el hombre, a lo cual se respondió que se buscaba el tipo de hombre con fundamento tanto en la razón como en la ciencia. Asimismo, se percataron de algunas de las fallas del sistema educativo, las cuales eran, número 1, la falta de escuelas que cubran con las necesidades educativas. Esto provocaba que el 80% de la población fuera analfabeta. También existía mucha confusión en cuanto a lo que se debía enseñar, qué tengo que enseñar y cómo es que tengo que enseñarlo. También la presencia del clero en los estudios naturales y la nula mención de los estudios para la mujer. Entonces, con esta ley se buscaba solucionar todas estas fallas. De la misma manera, también se promulgaba lo siguiente: 1. La unidad a la enseñanza y reorganización de la educación en todo México. Esto quiere decir que se enseñara lo mismo y de la misma manera en todo México para que hubiera una sola unidad de enseñanza. Asimismo, que la educación elemental fuera gratuita y fuera obligatoria para todo el país.
También la escuela secundaria para señoritas, la cual fungía como una escuela normal, puesto que al graduarte de esa secundaria podías trabajar como maestro en cuanto a educación elemental. Y también se hizo la Escuela Preparatoria Nacional, que era la preparación para la universidad. Y pues estos eran los principios, se podría decir, de esta ley. Esto sería todo de mi parte, espero que haya quedado todo claro y gracias.